Hola, mi nombre es Miguel Ángel Medina. El video que vamos a ver es para el curso de física electrónica. Vamos a hablar de los fundamentos de los circuitos semiconductores y de las señales de corriente alterna. Pertenezco al grupo 61 de la Universidad UNAP. Esta es mi cédula. Y vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a ver los fundamentos de circuitos semiconductores y la señal de corriente alterna, física electrónica. Conceptos fundamentales. Señal de la corriente alterna. Entonces, cuando hablamos de la corriente alterna, vamos a hablar de un campo magnético rotatorio que permite el cambio del sentido de los polos y con ello cambia el sentido de flujo de los electrones. Aquí estamos viendo una señal de corriente directa. Sabemos que la corriente directa va de un punto A un punto B y en función del tiempo entonces se haría una gráfica con una línea paralela al eje X totalmente recta. Sin embargo, cuando hablamos de la corriente alterna vamos a hablar de una gráfica o de una señal que grafica una función sinusoidal, en donde vamos a tener que cada vez que los polos del campo magnético cambien y el flujo de los electrones cambien, van a tener una cresta positiva y finalmente van a bajar y se van a convertir negativos en el momento en que cambia el sentido del polo. Por eso la gráfica es en función sinusoidal. Vamos a hablar del periodo. El periodo es el tiempo que una onda sinusoidal partiendo desde cero complete todo un ciclo. A eso pues le llamamos periodo y lo vamos a denotar con la letra T. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de una señal de corriente alterna con función sinusoidal y vamos a ver que está comprendida por la parte positiva y por la parte negativa. Entonces, cada vez que complete tanto su parte positiva como su parte negativa, estamos hablando que se completó un ciclo y este ciclo comprende un periodo. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia de la señal de la corriente alterna. Cuando hablamos de la frecuencia de la señal de la corriente alterna, tenemos que hablar del número de ciclos que hacen una unidad de tiempo segundo. Es decir, qué cantidad de ciclos que vimos que era tanto la cresta como la parte negativa, el pico positivo como el pico negativo y llega nuevamente al punto cero. ¿Cuántas veces hace ese ciclo? En un segundo. Entonces aquí, como podemos ver en la gráfica, él completa un ciclo, 2 ciclos y 3 ciclos. Cuando vamos a hablar de esos 3 ciclos, vamos a hablar de 3 Hz, porque se completó los 3 ciclos desde el punto 0 y nuevamente sube, baja y nuevamente regresa al punto 0. Ahora vamos a hablar de las fases. La fase hace referencia a un ciclo completo en referencia a 360 grados. Bueno, entonces aquí vamos a ver nuestra señal y vamos a partir del hecho de que esto se puede leer tanto en grados como en radianes. Entonces vemos que aquí parte de 0 y hasta 180 grados, que corresponde a pi, ha corrido medio ciclo o un semiciclo, y a 2pi, que equivale a 360 grados, corre el otro semiciclo. Entonces esta es una señal monofásica de 90 grados. Esto es de un generador que tiene una sola bobina y ese generador daría como resultado esta señal monofásica. Tiene una sola señal y esta tendría 90 grados de equivalencia. Sin embargo, hay generadores que tienen más bobinas. Generalmente vamos a hablar de generadores monofásicos y generadores trifásicos. Estos generadores trifásicos tienen 3 bobinas separadas a 120 grados y el resultante de la gráfica sería una gráfica con 3 señales sinusoidales y los picos de estas señales sinusoidales tendrían
una distancia equivalente a 120 grados entre los picos de cada una de esas señales. Bueno, ahora vamos a hablar de la amplitud. La amplitud representa la tensión a través de un tiempo continuamente variable. Bueno, la señal de la corriente alterna nunca va a ser estable, ella va a tener picos, va a tener valles, va a tener picos bajos, entonces al no ser constante, la amplitud de esta señal no se puede, digamos que, leer fácilmente. Por tanto, hay que tomar tres valores: el valor pico, el valor medio y el valor eficaz. El valor pico es el valor de la señal más alto que encontremos, el valor medio es un valor, digámoslo, estándar que se puede tomar, y el valor eficaz hace referencia a las raíces cuadradas de la señal que se genera. Y todo esto pues naturalmente en función de un tiempo. Ahora vamos a ver sobre el calor producido por la corriente alterna. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un material conductor debido a los choques de los electrones con los átomos de dicho material también es conocido como el efecto Joule. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo en esta gráfica, que aquí tenemos una corriente que circula a través de un material conductor y sus electrones van viajando. Como sus electrones encuentran poca oposición o poca resistencia, entonces digamos que el calor que se genera es poco. Más sin embargo, aquí en este punto encuentra mayor resistencia y sus electrones comienzan a chocar con los átomos de ese material que le está generando resistencia. Entonces comienza a generarse un calor por el choque de los electrones con los átomos de dicho material. Es por eso que se genera el calor, y este calor es siempre presente en todos los materiales, unos en mayor, otros en menor grado, pero siempre va a verse presente, ya que hasta el momento no existe un material totalmente ideal que permita el flujo de los electrones sin generar ninguna resistencia. Define el concepto de electrón libre y su importancia para la conducción eléctrica. Bueno, los electrones libres son electrones que se encuentran orbitando en la periferia del núcleo del átomo. Al ser estimulados por algún tipo de energía, se desprenden fácilmente y son acogidos por un nuevo átomo, desplazándose así a través de un material y por ende generando un flujo eléctrico. Para explicar esto, digamos, de una forma más detenida, vamos a verlo con las siguientes gráficas. Aquí tenemos un átomo. Este átomo tiene unos protones y unos neutrones en su núcleo, y sabemos que los protones son de valor positivo y tiene en su entorno orbitando electrones. Hay electrones que están más cerca del núcleo. Esos electrones están estrechamente relacionados con el núcleo y no se desprenden tan fácilmente. Sin embargo, en la parte de más afuera, en la periferia que llamamos en la presentación anterior, hay unos electrones que están orbitando, y estos electrones se desprenden cuando son sometidos a algún tipo de energía. Al desprenderse, estos electrones van a viajar y se van a pegar o van a ser parte de un nuevo átomo. Al hacerse parte de este nuevo átomo, este átomo va a quedar con una carga negativa. Resulta que a los átomos no les gusta tener carga negativa ni positiva, a ellos no les gusta tener ningún tipo de carga. Entonces, esa diferencia de carga, él va a tener que desplazarla hacia otro átomo. Sabemos que los átomos mantienen su carga neutra cuando son equivalentes su número de protones con su número de electrones. Entonces, para él mantener esa carga neutra, va a tener que estar desplazando todo el tiempo este electrón a nuevos átomos, y así ir completando una cadena y generando lo que podemos observar en un flujo eléctrico a través de algún material. Entonces, ese es el concepto de electrón libre y la importancia de este para el flujo eléctrico. Eso es todo, muchas gracias, Dios los bendiga.